Conoce más en www.dinersclub.com.es. Diners Club, unión sin límites. Alfredo Carrasco y Fernando Villavicencio consolidarán las cajas de ahorro comunales, convirtiéndolas en el motor del financiamiento de la economía popular y solidaria. Se eliminará el buró de crédito y la central de riesgos como requisito para acceder a créditos para vivienda, salud, educación y pago de pensiones alimenticias, y se promoverá la refinanciación de las deudas generadas en la pandemia. Alfredo Carrasco a la Asamblea por las Parroquias Rurales. Vota todo 1751. Asambleístas Provinciales, CNE 2021. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar a la doctora Catalina Yepes, epidemióloga. No, perdón, ya me estoy yendo a la tercera parte después de una cadena nacional que le deja a uno pensando en realmente qué nos pasa, ¿no? Y lo que hablábamos de las vacunas, con un programa que yo mismo había dicho era extraordinario, un programa que no he visto dañado por una indelicadeza, como han dicho algunos. Quiero saludar al señor doctor Francisco Carrión, ex canciller de la República, y al doctor Esteban Santos, catedrático universitario. Esteban había comentado algo en vistazo sobre los tanques en la frontera y preguntarle al señor doctor Carrión, entonces, ¿qué mensaje es esto de tener tanques en una frontera? ¿Es una especie de seguro de que no ingresen? ¿Es algo así como que vamos a disparar? Se preguntaría Esteban. Bienvenido, Francisco, buenos días. Buenos días, Francisco. Esteban, igualmente buenos días. Bueno, la verdad es que llama la atención la desproporción del gobierno peruano de movilizar tanques, camiones blindados, 1.200 efectivos militares a la frontera con el Ecuador, con el propósito de detener supuestamente el ingreso de migrantes venezolanos o migrantes extranjeros a ese país. Es una desproporción, tanques contra personas, es algo absurdo. Y lo que resulta aún más llamativo es que el Ecuador no haya expresado su desacuerdo con esa operación, y más bien se habla de que esto ha sido coordinado con el Ecuador. Hay una cooperación, es decir, sí. Es una cosa de locos, perdón, la expresión, pero el Perú pone una valla de, ya digo, tanques, como si fuera una guerra, ¿no? Sí, sí. Contra personas, niños, mujeres, familias enteras que buscan atravesar el Ecuador para ir al Perú y probablemente ni siquiera quedarse en el Perú, sino ir a Chile o Argentina, ¿ya? Entonces, que haya conocimiento, coordinación de estas operaciones con las Fuerzas Armadas del Ecuador me parece absolutamente desproporcionado, irracional, ¿no? Sí, claro, porque a ver, el asunto es el siguiente, se supone que son venezolanos, bueno, el problema nace en Venezuela, claro. La situación de crisis espantosa que vive ese país hace que parecería que haya una nueva ola de migrantes venezolanos que salen a buscar países donde puedan tener trabajo. En el Ecuador yo creo que eso está saturado porque vivimos de una crisis espantosa en todo sentido, y uno de esos sentidos es el desempleo. Entonces no encuentran empleo aquí y siguen hacia el sur, hacia el Perú, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Ecuador no puede de ninguna manera ser un país cómplice en el tratamiento inhumano, porque aquí se trata de derechos humanos, olvidémonos de las nacionalidades, son seres humanos, y hagamos el juego al Perú, supuestamente, por lo que yo he tenido conocimiento, esto está coordinado y probablemente haya movilización de tropas ecuatorianas para detener a los ciudadanos extranjeros para que no se pasen al Perú. O sea, la verdad es que yo no entiendo para nada. Trump, y, por supuesto, Trump nos quedó chiquito con el muro, ¿no? Peruana.
Trump nos quedó chiquitos con el muro, sí, o sea, un niño de pecho al lado de los ecuatorianos y peruanos frente a la migración. Sí. Quiero saludar al doctor Esteban Santos. El muro no dispara. Exacto, sí. Y los tanques sí. Quiero saludar a Esteban Santos. Esto que a veces provoca y como nos manifiesta el embajador Carrión, se ríe y dice, bueno, los muros no disparan, pero ¿a quién se le puede ocurrir? ¿Qué es el mensaje, Esteban, que nos están dando? Usted decía, ¿estarán pensando realmente algún rato en disparar esos tanques? ¿Habrá la posibilidad de eso? Y claro, no se metan con los que están huyendo. ¿Por qué no hacemos algo con lo que el embajador Carrión ha ubicado exactamente? Venezuela, los que se adueñaron de Venezuela son el mayor problema. Esteban, bienvenido, buenos días. Y contra ellos no hay esa benevolencia, efectivamente, Francisco, un placer también compartir este espacio con el canciller Carrión. ¿Qué es lo que yo veo dentro de esta desproporción, que es la palabra que yo expresamente también la acuño? Por un lado, estamos ante la crisis migratoria más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Ya son más de 5 millones de personas que han tenido que salir de Venezuela. Solo Siria, un país con una guerra activa durante ya varios años, le supera en este número. Estas personas salen despavoridas. Y yo lo decía, aparte de eso, salen despavoridas en medio de una pandemia que llega al mundo cada 100 años. ¿Y salen despavoridos a dónde? A países que saben que están en crisis, que saben que les van a recibir con todos los actos lamentables de xenofobia y desprestigio y demás. Y aún así salen porque es mejor de lo que les espera en casa. Entonces, el ver tanques, el ver blindados, ¿qué mensaje quiero yo mandar? Y también me llama la atención, y digo paréntesis, porque no mando a cualquier lado, mando tanques blindados a la frontera con un país con el que tuve 2 conflictos bélicos. Claro, a mí me preocupaba esa, perdón. Y eso le voy a pedir también al ex canciller Carrión. A mí me preocupaba que a lo mejor a alguno se le ocurre recordar las viejas prácticas y ahí nomás se nos zafa otra pandemia porque hay un guerrerista que piensa que todavía el canal no ha sido bien delimitado. Esteban, perdón la interrupción. No, y por favor, me parece muy interesante y la reflexión a la que llegaba es que qué interesante ver cómo las personas cumplimos no porque es ley, sino porque lo sentimos justo, que siempre lo repito de esa forma. Porque ¿quién firmó la paz en el Ecuador? 2 expresidentes que están acusados, del uno del lado peruano, de crímenes en contra de la humanidad y otro que tiene cargos importantes por todo lo que fue el presidente Maguad en el Ecuador. El feriado bancario. Las pasiones a favor. Sí. Entonces, uno diría que con esas credenciales los ecuatorianos o los peruanos no deberían honrar o respetar ese acuerdo. Pero fíjense en que no solo lo ha hecho de lado y lado de la frontera, sino que nos sentimos tranquilos y nadie se ha rasgado las vestiduras ahora al ver que una de las partes moviliza blindados y tanques, literalmente material bélico de guerra a la frontera. Entonces, la conclusión aquí que termino llegando es, a ver, ¿para quién es esto? ¿A quién quiero mostrar esta fuerza? A personas que salen desesperadas, que no tienen ninguna otra salida. Entonces pienso y digo, oigan, ¿qué está haciendo la región en contra de estas personas y en contra del régimen que es el que está ocasionando todos estos actos? Entonces veo esta benevolencia, toda esta demostración de fuerza de los militares y lamento mucho que efectivamente veo que el Ecuador también está cayendo en esta trampa de pretender que porque mando a militares, las personas menos preparadas justamente para recibir una crisis humanitaria, que lamento que sea así, deberían justamente estar preparados en derechos humanos, deberían estar preparados en temas de psicología endémica y demás, pero estos señores, hoy por hoy, estamos hablando de soldados que lo único que tienen como labor es supuestamente impedir a través de la muestra de fuerza que lleguen personas desesperadas. Entonces yo concluyo, Francisco, diciendo, bueno, ¿qué ha hecho la región? ¿Qué ha hecho supuestamente todos estos organismos de integración? Todas las inmunidades, privilegios diplomáticos, todas las asociaciones de supuestamente trabajo y lucha por una cooperación y por una identidad latinoamericana. Entonces brillan por la ausencia la OEA, la CELAC, la LADI, la CAN, nadie dice nada. Todos en contra de supuestamente, porque solo vemos el cortoplacismo de lo que está pasando dentro de nuestras fronteras y todos los males son los foráneos.
Entonces, no, ya no podemos más, estamos en crisis y le culpamos de los malos. Cerramos y contra el régimen de Maduro, Francisco, ¿qué ha pasado? Sí, nada. No solo que nada, sino que ahora también nos replanteamos un gobierno interino. Exacto. No, y están pensando y replanteándose hacer cosas con estos que han destruido y que pretenden destruir. Embajador Carrión, 29 de enero es justo ahora. Y resulta que esa frontera se vuelve a calentar, como dice Esteban, no sabemos con unas demostraciones para qué. Y yo no sé si es que, claro, en mi casa la guerra del 41 era parte del diálogo permanente y de lo que había que defender, ¿no? O sea, perdimos y todas esas cosas de la casa, era una cosa que había que tratarlo con muchísimo cuidado. Pero esta movilización, esta falta de tratamiento, Francisco, ¿qué nos está pasando? No sé, aquí hay que preguntarle al Perú, o sea, es una reacción absolutamente desproporcionada, no tiene absolutamente ningún sentido una movilización de esa naturaleza. Si movilización debería haber del lado peruano, es una movilización de fuerzas civiles para atender a los migrantes que vienen de Venezuela, no con tanques y con blindados y 1.200 efectivos militares, que les van a disparar, les van a matar, yo no sé, es un verdadero ¿Van a detenerles? ¿Qué van a hacer? Y lo que me preocupa es del lado ecuatoriano, sí. ¿ya? Yo critico, por supuesto, la actitud y la decisión del Perú, pero critico aún más la decisión ecuatoriana de aceptar y de supuestamente, porque así lo he visto, coordinar esta acción, ¿ya? Porque si es que aplicáramos de ese mismo sentido, el Ecuador lo que debería es movilizar tanques y militares y carros blindados y demás a la frontera con Colombia para impedir que del lado colombiano ingresen al Ecuador aquellos venezolanos, lo cual es un disparate. El Ecuador yo creo que tiene una tradición y una convicción humana como para atender a esos migrantes. Es una barbaridad lo que está haciendo el Perú, pero aquí yo me temo que nos están arrastrando a una complicidad. Todos tenemos en este momento que pensar más bien en la fuente, en el origen de todo esta situación que ya ha dejado de ser sostenible hace rato, que es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela la gente sale porque se muere del hambre y mañana seguro se van a poner frente a los cañones de los tanques peruanos y vamos a ver si disparan, ¿no es cierto? Pero prefieren eso a la situación en la que viven en Venezuela, y América Latina debería hacer algo. Y aquí, perdón, Tocayo, hay una cosa que es para mí muy importante. Bien ha hecho Esteban en recordar una serie de organismos regionales, no sé si Naciones Unidas también podría intervenir, pero bueno, que no han hecho lo suficiente, o en realidad no han hecho nada. Y entonces ahí es donde yo llamo la atención sobre algo que puede llamar la atención a, no sé si a ustedes, pero a la opinión pública sí. ¿Por qué se desbarató UNASUR? UNASUR es el único, o era el único foro en el cual se podía tratar la situación de Venezuela, porque ahí sí Venezuela estaba y está, entre comillas, porque no se ha muerto, es una agonía lenta, la de UNASUR está presente, no está en la OEA, en la CELAC no es ese el rol finalmente que debe hacerse, y en la comunidad andina tampoco está, y podría haber estado en UNASUR, sino que la torpeza de muchos gobiernos latinoamericanos, entre esos el gobierno del presidente Moreno, que resolvió acabar con UNASUR a pesar de que teníamos y tenemos aún, por lo menos el edificio, pero teníamos la sede, tenía la obligación de rescatar haciendo todas las gestiones diplomáticas y modificaciones al estatuto de UNASUR. Pero ahí Francisco, ahí me permito hacer una reflexión, justamente porque estaba Venezuela, porque fue un proyecto político, no de integración,
porque se volvió una plataforma, como está en el edificio, casi de lanzamiento ideológico, Francisco. Esa también a lo mejor no era la mejor forma, pero sí hay un planteamiento ahí, ¿o no? ¿No? Mira, en todos los organismos internacionales hay planteamientos políticos y ahí es donde precisamente países que piensan distinto pueden dialogar. Y es por eso que en la OEA están países que piensan distinto, ya en Naciones Unidas no se diga. Pero mira, aquí lo que pasa es que, y el error fundamental de UNASUR es el estatuto, por eso hago hincapié, donde se habla de la regla del consenso. Basta que un país se oponga para que nada camine. Y entonces, si era por votación en UNASUR, se hubiera podido tratar y resolver muchos de los problemas, sino que bastaba que Venezuela se oponga, como se opuso efectivamente para la elección del secretario, se bloqueó todo, ¿ya? Entonces, lo que hay es que modificar el estatuto. El que hayan posiciones contrarias y contradictorias en un organismo internacional, en este caso regional, es hasta saludable, porque es precisamente es el equilibrio. Que piensan distinto que pueden y deben hablar. Esteban, esto que puede ser esta necesidad de actuar en comunidad y como con la gran experiencia de Francisco Carrión nos dice, oigan, hay que tener, pues la democracia es parte de eso, de justamente ponernos de acuerdo entre distintos. Pero ese ha sido un instrumento manejado por las dictaduras. Como hay que sentarse con los distintos, ellos ponen las armas, ellos ponen muertos, los otros ponen a las víctimas y hay que sentarse también. Y claro, hay organismos que hay que seguirlos defendiendo, Esteban. Francisco, yo creo que se han dicho muchas cosas importantes. Lo primero en que estamos de acuerdo, que es el diagnóstico, es el que no se ha entendido. El diagnóstico es enviar tanques en contra de civiles, o el diagnóstico es tal vez apuntar, si quieren, en esa muestra de fuerza, esos mismos tanques en contra de un régimen, pero eso no se lo hace, porque ahí entramos en otras consideraciones. Solo miren, fíjense en el día de hoy, el diario El País de España descubre que el exministro, el señor Javier Alvarado, el ministro del chavismo, desvió más de $15 millones de petróleos de Venezuela y se encuentran en mansiones en Miami, en España, porque esto es algo también del discurso de izquierda que siempre digo, ¿no? Es hermoso ser de izquierda en esta medida mientras se come con la derecha. Y el señor despilfarrando instituciones públicas, y contra esto hasta ahora me he dado el trabajo de leer qué cancillería, qué gobierno está denunciándolo. Hasta la presente ninguno. Espero estar profundamente equivocado. La segunda, con respecto efectivamente al trabajo protagónico que tiene que tener Cancillería, más que el Ministerio de Defensa. Yo creo que en este momento, y espero estar así en ese entendido, que tenemos un canciller probo, un canciller diplomático que justamente vuelva a traer a colación a lo que tiene que ser un servicio exterior profesional. Entonces, ¿cuál es el rol protagónico que tienen que tener las relaciones internacionales? Se mencionaba en torno a los organismos, del cual estoy de acuerdo. Yo creo en la integración. Creo que también hay estos pecados capitales, porque, por ejemplo, si me dicen, pienso para mí, deberíamos regresar al ALBA, porque en el ALBA estaba también Venezuela y entonces ese podría ser uno de los foros. Yo creo que abiertamente nadie lo podría decir, porque el ALBA nunca tuvo nada que no sea un tinte netamente de propaganda política, sin más. Yo creo que la UNASUR fue efectivamente un gran reto que salió muy mal, y salió muy mal por todo este tufo del socialismo del siglo XXI que no los pudo superar. Yo recuerdo a dos ex jefes, el uno en el Tribunal Andino de Justicia, que me decía, Esteban, crear un organismo internacional casi que no es tan difícil, destruirlo es casi imposible, porque regresaba a ver qué hace ahora la LADI, qué hace ahora la CELAC, qué hace, en fin, y todos siguen con inmunidades y privilegios diplomáticos. Decía, pero ¿qué trabajo efectivo terminan de hacer? Por último, también me acuerdo, cuando estaba terminando la maestría, le preguntaba en su momento al embajador Paredes en Ginebra, porque me moría de las iras de que el mundo no hacía nada. ¿Qué espera a los organismos internacionales para actuar? Y me dio una respuesta que me costó mucho, que cada vez la voy digiriendo un poco más. Me decía, pero por lo menos se conversa, por lo menos hay un lugar, un foro donde sentarse a conversar. Todavía la recibo con beneficio de inventario, porque regresamos a ver a 5 millones de personas que salen despavoridas. Y mientras esto pasa,
los tanques están apuntando a quienes tienen que proteger. Todo ese dinero, imaginémonos, Francisco. Comida, sí. ¿Qué pasaría con ese dinero en trabajo coordinado internacional para una ayuda? Porque el diagnóstico es, vemos a personas que están durmiendo en las calles, estamos viendo que en Huaquillas justamente estamos teniendo crisis humanitarias porque no tienen servicios básicos, porque no tienen baños, personas que están caminando, correcto. ¿Sí? Y ese dinero se está yendo en pagar militares para que supuestamente den una exhibición de fuerza ante quienes ya no tienen nada que perder. Entonces solo escuchamos de cómo se encontró un nuevo plazo clandestino, pero que en la noche las propias personas desesperadas con niños en brazos dicen tenemos que volverlo a intentar, porque es eso o regresar a lo que nos está matando dentro del país y que ya está enquistado, porque no hay nadie que pueda sacar al chavismo que ya ha controlado un estado no fallido, lamentablemente. Claro. Entonces, termino con esto. Sí. ¿Cuál es la reflexión final que tienen que tener los gobiernos, que tienen que tener las personas que generen una opinión? ¿Y dónde está esta aberración comentario en torno a no las armas por parte de los militares? ¿Y dónde está esta presión que también quedó un poco diluida en el tiempo? Claro, ahí va uno a la experiencia, ¿no? Francisco ha hecho una larga carrera diplomática, ha llegado hasta a la Cancillería. Ha tenido importantes temas para manejarlos. Este tema, porque también hay que ponernos en el plano de gobernar el Ecuador también, o sea, se suponía que hasta diciembre del año pasado iban a estar 600,000 venezolanos. No podemos con los nuestros, más 600,000, pero hoy están llegando a Tulcán 900 todos los días. Y hablan incluso de hacer un corredor humanitario, o sea, y claro, uno piensa en un corredor humanitario, quieren sacarles corriendo del Ecuador, porque que les va a ir peor por todas estas cosas, ¿no? Esta plata, estos organismos internacionales donde Francisco, con todo respeto, se ha tolerado al régimen de Venezuela. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos desde adentro? ¿Cómo aportamos los ciudadanos en la reflexión? Pero algo muy importante que ha hecho el ex canciller Carrión, ha dicho, oiga, no se puede coordinar un trabajo para poner armas de por medio con ciudadanos que están buscando solamente dignidad, Francisco. Sí, yo repito eso, es decir, el Ecuador no puede prestarse para una coordinación en contra de seres humanos. No es posible una cosa así, es absolutamente inaceptable. Lo que debe haber es un nivel de conversación y de presión diplomática, que eso es lo fundamental aquí. A ver, si el señor Trump, con toda la soberbia y prepotencia que le caracterizaba, no se animó a meterse en Venezuela por lo que eso significa, porque Venezuela no es un país cualquiera en términos militares y de fuerza. Eso habría sido, claro, los americanos habrían ganado ya, pero ¿qué la habría cantidad costado? de muertos, exacto, la cantidad de bolsas negras, como llaman los americanos, que habrían regresado a los Estados Unidos, que eso ya el pueblo americano no acepta, habrían sido muchísimos, ¿verdad? Entonces, lo que hay es que hacer un verdadero esfuerzo mancomunado, primero dentro de la región, y ahí es donde hay divisiones, hay una fragmentación muy grande en nuestra región, y me refiero a América Latina, no solamente a Sudamérica, que es una sur, sino toda Sudamérica, toda Latinoamérica, ¿ya? Para persuadir al señor Maduro que esto no tiene salida. Y para eso ya tenemos, la ventaja es que tenemos en Europa países que están involucrados en la búsqueda de una solución. Aquí lo que se necesita es una diplomacia inteligente, una diplomacia persuasiva y acompañada, por supuesto, por países, porque muchos se hacen de la vista gorda con Venezuela, se benefician del petróleo que tiene y que les vende ahora sumamente barato, ¿ya? Y que eso hay una gran hipocresía. En las relaciones internacionales hay una gran hipocresía. Y eso lo puedo decir yo porque yo, bueno, he tenido, como tú recuerdas, algunas funciones en la carrera diplomática, pero también, y como estoy ahora dedicado más bien a la academia, al estudio, a la investigación, tengo la visión del otro lado, la académica, ¿verdad? Y eso me lleva a la convicción de que tenemos que
fortalecer los mecanismos diplomáticos buscando aliados, inclusive entre aquellos que piensan diferente, para persuadir. Y el ejemplo más patético, triste, es precisamente estos millones de venezolanos que han debido salir de su país. O sea, eso no es un invento, eso no quiere decir que el señor Maduro o el señor Chávez en su momento hicieron un paraíso de Venezuela, sino todo lo contrario, un verdadero infierno que ha llevado a que tantos de sus connacionales salgan de ese país y salgan generando problemas sumamente graves a los países vecinos, y nos estamos olvidando también, por supuesto, de Colombia, no se diga, sino de Panamá y de Brasil. De Brasil, que también es un país limítrofe de Venezuela. Tanto entonces, que un gobernador ya pidió que les prohíban la entrada también. Desalojaron los parques en Brasil, sí. Pero ahí vemos la torpeza del señor Bolsonaro en cuanto a la actitud que tiene en cuanto a atender a los estados brasileños de la frontera. Esos estados brasileños están recibiendo de Venezuela gratuitamente oxígeno, donación de oxígeno para atender a aquellos pacientes del COVID, pandemia, sí, porque no tienen suficiente oxígeno. ¿Cómo va a ser posible eso? Entonces tiene que haber cierta coherencia. La ideología no debe intervenir en los asuntos internacionales, ¿ya? Me refiero al Ecuador, claro. Nosotros no debemos guiarnos por la ideología. Ese fue el gran error que le llevó al señor Correa a tener, los temas que pretendo conocer algo, fue la peor parte de su gestión, fue la política exterior, donde él dirigió, o en especial sus cancilleres, o su canciller Patiño, hacia la ideologización de la política exterior, cuando la política exterior lo único que debe obedecer son los intereses nacionales, la venta de productos, la captación de inversiones, en fin, aquí no voy a hacer un recuento de lo que es la política exterior, pero sí buscar la defensa de los intereses nacionales y no el sesgo ideológico político que tanto daño hace a la política exterior de un país. Y aquí, frente a lo que sucede en Venezuela, bueno, los venezolanos sabrán qué presidente se dan, ¿verdad? Cuándo se lo quitan, ¿ya? Pero nosotros tenemos que buscar solución a nuestros problemas, y uno de esos problemas es el tema de los migrantes venezolanos, claro, pero de una manera humanitaria, atendiendo las disposiciones del derecho humanitario, y en eso sí que debemos demostrar cómo hemos sido en el pasado y cómo somos y cómo deberemos seguir siéndolo, ¿verdad? Y aquí una última anotación, que yo creo que el Ecuador tiene que sacar provecho con inteligencia, no este gobierno, que es un gobierno ausente, no existe, ya, sacar provecho de esta situación, de esta coyuntura en la que va a recibir el nuevo gobierno, ya, que esperemos sea un gobierno racional y que sea inteligente y defienda nuestros intereses. ¿En qué condiciones va a recibir la política exterior y de movilidad que tiene en el cargo ahora? El nuevo gobierno para efectos de defender nuestros intereses nacionales, que es lo fundamental. No las ideologías, no los, entre comillas, aliados, no. Aquí se trata del Ecuador como único fin y objeto de nuestra política exterior. Esteban, planteado así entonces, claro, a este gobierno, por más que le podamos, tiene todavía unos meses y va a tener que enfrentar. Creo que esa posibilidad de ya no reconocer a Guaidó, que se sugería que podría suceder, algo de eso, podría frenarse también, pero este momento tenemos que tratar el tema movilidad humana de los venezolanos, incluso los colombianos como que ya se quedaron, ya están, o sea, y no eran pocos, están, y han trabajado con el Ecuador en conjunto, y es bueno para el país. Esteban, ¿cómo trabajar entonces esta parte? Si esperamos a que se termine el gobierno, por el final. ¿Sí? ¿Cuál sería la propuesta, Esteban?
cómo no. Decía, empecemos por el final. Yeah. El Ecuador, en cuestión de 2 semanas, tiene una decisión muy importante. Yo creo que Latinoamérica y Sudamérica, que hablábamos, tiene una memoria muy cortoplacista. Este cliché del prohibido olvidarse quedó en eso. Porque regresemos a ver qué han sido los acontecimientos cercanos dentro de la región. ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Cómo está la Argentina en este momento? Y lamentablemente tenemos una Argentina que está dando una vez más oxígeno a ese discurso y sobre todo a esas relaciones con Venezuela, con el régimen madurista en este caso. Que Cuba, luego de medio siglo, sigue exportando ideología, es así y sigue ahí presente. Y por lo tanto, insisto, por el final, los ecuatorianos tenemos una responsabilidad muy importante. Yo creo que concluyo siempre con esta lógica de regresar a ver qué pasó en otros países, en otros lados del mundo. Europa hace medio siglo era un continente casi que fallido, que a falta de una tuvo 2 guerras mundiales, que había una diáspora, una migración masiva de europeos hacia otros lados, porque había hambre, no había qué comer en Europa. Teníamos una Alemania que no había una piedra sobre una piedra y teníamos vecinos que se habían aniquilado entre ellos. Entonces, bajo esos principios, ¿cómo poder vivir en paz? Y no solo eso, ¿cómo tratar de intentar una mínima cooperación con alguien que yo le estoy viendo como un archirrival? Bueno, y ahora vemos que medio siglo después Europa está en el sitial en el que está con todos sus problemas. ¿Cuál ha sido la respuesta, en mi criterio? Justamente una cooperación, y esta cooperación que pueda ser a través de las instituciones que puedan sopesar a un gobierno de turno, porque en Latinoamérica seguimos en este vaivén de un nuevo redentor que cada 4 años nos venda una nueva Ilíada, nos vende una nueva revolución y nos engatusa el discurso. Y vemos que luego de todos estos años Latinoamérica lamentablemente no termina de despegar. Nuestros organismos de integración nacen ya fracturados, nacen ya heridos, y los que viven en esta eterna agonía que no terminan haciendo ningún rol protagónico. Por lo tanto, hay una respuesta importante. Hay una respuesta en torno a qué estamos haciendo para efectivamente dar el oxígeno, el sustento a los organismos internacionales a que puedan actuar, pero para eso los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte. Si seguimos votando a estas personas que simplemente sean estos nuevos líderes redentores y que nos vendan cualquier pan y circo, ya vemos que cada vez hay más circo y menos pan. Así. En esta lógica, entender ¿cuál es la salida? ¿Las armas a través de creer que porque yo exhibo armas las personas van a dejar desesperadas de salir? ¿O esa misma presión tiene que regresarse a ver en torno a dónde está la metástasis? Los venezolanos en este caso son los que tienen que resolver. Sí, es imposible hacerlo mientras tengamos un régimen que esté cooptando todas las instituciones. La cooperación internacional es primaria, esta idea de trabajar conjunto que hasta ahora no los llega a pasar, y por lo tanto la conclusión final termino en esta lógica de aquí a 2 semanas y el reto histórico que tenemos de ojalá no repetir los errores que hemos cometido en la historia reciente. Y yo les quiero agradecer tanto al embajador Carrión, al ex canciller, como a Esteban Santos, el catedrático universitario. A los dos, muchas gracias por acercarnos un poco e invitarnos a reflexionar desde la experiencia, desde la cátedra. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Esteban. Estaremos en contacto. Un gusto saludarles. Gracias. Hasta luego. Han estado con nosotros el ex canciller Francisco Carrión y el doctor Esteban Santos, catedrático universitario, experto en política internacional. De inmediato volvemos con la doctora Catalina Yepes, ahora sí, y Juan José Guadalupe. Calidad.